El aire en esa sala olía a dinero y a un perfume floral demasiado caro, una mezcla que siempre me revolvía un poco el estómago. Era el 10º cumpleaños de mi nieto, Emiliano, y la casa de mi hijo Sergio y su esposa, Verónica, brillaba con un lujo que me resultaba ajeno, casi hostil. Yo me sentía como una pieza de anticuario en una galería de arte moderno, fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis manos de jardinera. Sostenía con orgullo un trozo del pastel de zanahoria que había horneado para mi niño, su favorito desde que era pequeño, esperando el momento justo para dárselo. Era un pedazo de nuestro mundo, de mi cocina humilde, en medio de tanta opulencia. Quería ver su sonrisa, ese pequeño gesto que me recordaba que, a pesar de todo, seguía siendo mi nieto, el niño que acuné en mis brazos. Fue entonces cuando Verónica se deslizó a mi lado, moviéndose con la gracia de una serpiente vestida de seda. Su sonrisa era una obra de arte, perfectamente diseñada para las fotos, pero de cerca. Sus ojos eran fríos como el mármol de sus pisos. Me tomó del brazo con una delicadeza que era casi una amenaza, su manicura impecable rozando mi piel gastada. «Magdalena, querida», susurró, su voz tan dulce como un veneno. Inclinó su cabeza hacia mí, como si fuera a compartir un secreto, y el aroma de su perfume me envolvió, asfixiante. Vi a mi hijo a lo lejos, riendo con sus socios, completamente ajeno al pequeño drama que estaba a punto de desarrollarse en un rincón de su propia casa. En ese instante, supe que sus palabras no serían amables. Nunca lo eran cuando no había testigos. «¿Sabes, suegra?», continuó, su aliento cálido en mi oído, haciendo que un escalofrío recorriera mi espalda. Estaba pensando, hay personas que simplemente no encajan, no importa cuánto lo intenten. Son como una mancha que no se quita. Apretó un poco más mi brazo. Su sonrisa nunca vaciló mientras observaba a los invitados. Y entonces soltó la frase que se clavaría en mi alma como un puñal de hielo. «Tú solo vas a dejar de avergonzarnos el día que te mueras». Lo dijo así, sin más, con la misma naturalidad con la que se pide una copa de champán. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. El ruido de las risas y la música se convirtió en un zumbido sordo, y el pedazo de pastel en mi mano de repente pesó 1 tonelada. Sentí cómo el color se me iba del rostro, un frío glacial que comenzaba en mi pecho y se extendía hasta la punta de mis dedos. El plato de porcelana tembló en mi mano, y, por un segundo temí que se me cayera, rompiéndose en 1000 pedazos sobre la alfombra persa. Una metáfora perfecta de cómo me sentía por dentro. La humillación era una marea que me ahogaba, no por la ofensa en sí, sino por la verdad cruel que escondía. Para ella, yo no era una persona. No era la madre de su esposo ni la abuela de su hijo. Era simplemente un estorbo, un recordatorio vergonzoso de un origen que ella se esforzaba desesperadamente por borrar. Levanté la vista y la vi, ya dándome la espalda, uniéndose a un grupo y riendo como si nada hubiera pasado. Y en ese momento, mientras luchaba por respirar, algo cambió dentro de mí. Durante años, había soportado sus desprecios en silencio, sus críticas veladas, su condescendencia. Había justificado su comportamiento pensando en mi hijo, en mi nieto, diciéndome que era el precio a pagar por la paz familiar. Pero esas palabras, «el día que te mueras», cruzaron una línea. Ya no era solo una cuestión de orgullo herido. Era una afrenta a mi existencia, a mi vida, a los sacrificios que hice y que ellos ni siquiera sospechaban. El dolor seguía ahí, agudo y profundo, pero debajo de él, una nueva sensación comenzó a arder, una indignación fría, clara y extrañamente poderosa. Ya no sentía lástima por mí misma. La tristeza que me había acompañado como una sombra durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por una determinación helada que nunca antes había sentido. Me di cuenta de que mi silencio no había comprado la paz, solo había comprado mi propia invisibilidad. Mi amor incondicional había sido interpretado como debilidad, mi paciencia como una invitación al abuso. Verónica creía que yo era una anciana frágil y sin recursos, una pensionista que dependía de la generosidad de su hijo. Y yo, por protegerlo a él, había permitido que esa mentira creciera hasta convertirse en su verdad. La mujer que ella creía que era, esa anciana insignificante,
Esa sí había muerto en ese instante, en medio de su fiesta lujosa. Miré a mi alrededor, a los candelabros de cristal, a los muebles caros, a la ropa de diseñador de los invitados, todo aquello que Verónica atesoraba, todo el castillo de apariencias que había construido con tanto esmero, se sostenía sobre cimientos que ella desconocía por completo. Se sentía la reina de un imperio, sin saber que la verdadera dueña, la arquitecta silenciosa de toda su fortuna, era la mujer a la que acababa de desearle la muerte. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en mis labios, una sonrisa que nadie vio. Era la sonrisa de quien conoce el final de la historia, antes de que los demás hayan siquiera entendido el primer capítulo. La justicia no siempre grita, a veces susurra, y mientras ella seguía pavoneándose, ajena a la tormenta que acababa de desatar en mi interior, tomé una decisión. No habría más súplicas por respeto, no más intentos de ganar un afecto que nunca fue sincero. Se acabaron los sacrificios silenciosos. El juego había cambiado, aunque solo yo lo supiera. Ella pensaba que tenía todo el poder, pero el poder real no es el que se exhibe, sino el que se guarda pacientemente para el momento adecuado. Y mi momento, sentí con una certeza absoluta, estaba a punto de llegar. Ella no sabía que la vergüenza que tanto temía no venía de mi vestido sencillo, sino de la verdad que yo guardaba y que pronto, muy pronto, saldría a la luz. Mi nombre es Magdalena Cruz y tengo 72 años. A veces, cuando me miro al espejo, me cuesta reconocer a la mujer que me devuelve la mirada, con sus cabellos blancos como la nieve y la piel surcada por los mapas de una vida larga. Hace ya 10 años que enviudé, una década desde que mi Luis, mi compañero de toda la vida, me dejó para continuar el viaje solo. Desde entonces, he aprendido a navegar los días en un silencio que a veces es paz y otras, un eco demasiado fuerte de su ausencia. Vivo en la misma casa que compramos con nuestros primeros ahorros, la casa donde criamos a nuestro único hijo, Sergio. Cada grieta en la pared, cada baldosa gastada, cuenta una historia que solo yo recuerdo, un testimonio mudo de un tiempo en el que nuestra familia era un nido cálido, y no este archipiélago de islas distantes. Mi vida, vista desde fuera, es la definición de la sencillez, una rutina apacible que a mi nuera le gusta describir como adorable, pero con un tono que siempre suena a insignificante. Mis días comienzan con el sol, regando las rosas que Luis plantó para mí en nuestro primer aniversario. Él decía que yo era como ellas, delicada en apariencia, pero con la fuerza para resistir cualquier tormenta. Después del jardín, la cocina se convierte en mi santuario. Amasar el pan, preparar un guiso a fuego lento, son rituales que me conectan con mis raíces, con la mujer que fui. La mayor alegría de mi semana solía ser la visita de Sergio y Emiliano, aunque últimamente esas visitas se habían vuelto más un deber para ellos que un placer, un trámite rápido antes de volver a su vida, brillante y ajetreada. Todos en mi familia, y especialmente Verónica, han construido con esmero la imagen de que sobrevivo a duras penas con la pequeña pensión de viudedad de Luis. Es una narrativa que a ella le conviene, por supuesto. Me convierte en la viejecita desvalida a la que tienen que ayudar. Justifica su control sobre mi vida. Y lo más importante, alimenta la fantasía de que el éxito de Sergio es fruto exclusivo de su propio genio y esfuerzo. Yo nunca he corregido esa historia. ¿Para qué? Durante mucho tiempo pensé que la verdad no importaba mientras mi hijo fuera feliz. Qué ingenua fui. Creí que el amor se demostraba con sacrificios silenciosos, sin entender que en un mundo como el de Verónica, lo que no se presume simplemente no existe, se pisotea. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta por donde se coló todo el desprecio, ha sido siempre mi amor incondicional por Sergio. Por él he sido capaz de volverme invisible, de aceptar que mi presencia en su vida se redujera a la de un mueble antiguo que se tolera por cariño pero que ya no combina con la decoración. Creí, con la fe ciega de una madre, que algún día él vería más allá del brillo superficial de su esposa, que recordaría a la mujer que le enseñó a leer, que vendió sus propias joyas para pagar su universidad, que sostuvo su mundo cuando el de él se rompía. Pero ese día nunca llegó.
Mi amor me cegó. Me hizo creer que la gratitud era una flor que brotaría naturalmente con el tiempo, sin darme cuenta de que Verónica había salado la tierra a mi alrededor. Pero no soy solo la suma de mis debilidades. Luis siempre decía que yo tenía un corazón de seda, pero una columna de acero. Él conocía la fuerza que se escondía detrás de mi sonrisa amable. Juntos levantamos una pequeña empresa de construcción desde cero, trabajando codo con codo, él en la obra y yo llevando los libros hasta altas horas de la noche. Aprendí de contabilidad, de contratos, de cómo negociar con hombres que pensaban que una mujer no entendía de negocios. Esa fuerza no ha desaparecido, simplemente ha estado dormida, adormecida por el duelo y por el deseo de mantener una paz familiar que resultó ser una farsa. La mujer que cerraba tratos y manejaba las finanzas de una empresa entera seguía ahí, esperando el momento de despertar. La gente suele confundir la paciencia con la pasividad, pero no son lo mismo. La paciencia es una fuerza activa. Es la sabiduría de saber esperar el momento preciso para actuar. Es lo que hace una jardinera. Prepara la tierra, siembra la semilla, riega, cuida y espera. No puede forzar a la flor a abrirse antes de tiempo. Yo he sido paciente durante una década, observando, entendiendo las dinámicas de mi nueva familia, viendo cómo mi hijo se transformaba en un hombre que a veces apenas reconocía. He esperado, regando mis recuerdos y abonando mi dignidad en silencio, sin saber exactamente para qué me preparaba. Ahora lo sé. La humillación en la fiesta de mi nieto no fue un insulto, fue el sol de primavera que finalmente hizo germinar la semilla. La imagen que mi familia tiene de mí es incompleta. Es una caricatura que ellos mismos dibujaron para su comodidad. Soy Magdalena Cruz, la viuda, la pensionista, la abuela que hace pasteles. Pero también soy Magdalena Cruz, la cofundadora de Construcciones Cruz y Esposo, la mujer que negoció la compra de terrenos que valdrían una fortuna, la que entendió el valor de la inversión a largo plazo mejor que cualquier asesor financiero que mi hijo pudiera contratar. Ellos solo ven la fachada de la casita modesta, pero no tienen ni idea de los cimientos sólidos sobre los que se construyó, ni del tesoro que se esconde en su interior. Han subestimado a la persona equivocada, y ese será su mayor error. Mi rutina no ha cambiado. Esta mañana, como cada mañana, he regado mis rosas. He sentido la tierra húmeda entre mis dedos y el aroma de los pétalos, pero algo es diferente. La fragilidad que a veces sentía al pensar en el futuro ha sido reemplazada por una claridad de propósito que me rejuvenece. Ya no me siento a la deriva. Ahora tengo un rumbo, un destino que no es el que Verónica me asignó. No busco venganza. Esa es una emoción que envenena el alma, y yo he tenido suficiente veneno de otros. Lo que busco es algo mucho más poderoso y duradero. Busco la verdad. Quiero que mi hijo sepa sobre qué está construida realmente su vida de éxito. Mi soledad ya no me pesa. Se ha convertido en mi aliada. En el silencio de mi casa, puedo pensar con claridad, sin las voces condescendientes que me dicen quién debo ser. Aquí, entre mis recuerdos y mis plantas, estoy trazando mi plan. Un plan que no implica gritos ni confrontaciones directas, al menos no por ahora. Será una justicia silenciosa, como la describió mi abogado y viejo amigo de la familia, Álvaro Montes, cuando lo llamé anoche. La verdad tiene su propio peso, Magdalena, me dijo. Solo hay que saber en qué lado de la balanza colocarla, y yo sé exactamente dónde y cuándo voy a colocarla. Y va a ser un peso que ellos no podrán soportar. Así que esta soy yo, Magdalena Cruz, a mis 72 años, una mujer que ha amado demasiado, ha callado demasiado y ha aguantado demasiado. Pero esa mujer está dando paso a otra, una que recuerda el valor de su propia historia y que está dispuesta a reclamarla. No por odio, sino por amor propio y por el futuro de mi nieto, para que él nunca aprenda a confundir el valor de las cosas con su precio. Mi transformación no será ruidosa, será como ver florecer una de mis rosas, un proceso lento, orgánico y al final innegablemente hermoso e imposible de ignorar. El telón de su farsa está a punto de caer y yo seré quien tire de la cuerda. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar?
Cuéntamelo en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Mi única rama directa es Sergio, mi hijo, mi todo. A sus 45 años, se ha convertido en un arquitecto de renombre, un hombre cuyo nombre aparece en revistas de diseño y que construye edificios que aspiran a tocar el cielo. Me siento inmensamente orgullosa de su éxito, pero a veces, cuando lo miro, me cuesta encontrar al niño de ojos curiosos que desarmaba sus juguetes para ver cómo funcionaban. El éxito lo ha envuelto en una capa de distancia, de preocupaciones que no comparto y de un idioma que no hablo. Y luego está Emiliano, mi nieto. Él es el ancla que me mantiene atada a ellos, un niño de 10 años con la sonrisa de su padre, y gracias al cielo, con un corazón que todavía no ha aprendido a poner precios. Por él, he tolerado lo intolerable, y en el centro de este nuevo universo familiar, reinando con mano de hierro y guante de seda, está Verónica, mi nuera. Es una de esas mujeres que parecen esculpidas en mármol, siempre impecable, con una belleza fría y una compostura que nunca se quiebra. Para ella, la vida no es algo que se vive, sino algo que se exhibe. Su existencia es una curaduría constante de la perfección. La casa perfecta, el esposo perfecto, el hijo perfecto y, por supuesto, el círculo social perfecto. Me he dado cuenta de que no mide a las personas por su bondad o su carácter, sino por su utilidad para la imagen que quiere proyectar. Es una estratega consumada en el campo de batalla social y en su tablero de ajedrez. Yo soy un peón que desearía poder sacrificar. La motivación de Verónica es tan transparente como el cristal de sus copas caras. La vergüenza. Le avergüenzan sus propios orígenes, que intuyo humildes aunque nunca habla de ellos, y ha transferido toda esa inseguridad hacia mí. Yo soy el espejo en el que no se quiere mirar. Mis manos agrietadas por la tierra, mi ropa sin marca, mis refranes de pueblo. Todo en mí es un recordatorio del mundo del que ella escapó y al que teme regresar. Quiere borrar cualquier vestigio del pasado modesto de la familia Cruz, para que la historia comience con ellos, con su riqueza y su estatus. Por eso mi presencia la irrita. Tanto. Soy una nota discordante en la sinfonía de su vida perfecta, una prueba viviente de que su imperio de lujo se construyó sobre el sudor y no sobre un linaje noble. Mi Sergio no siempre fue así. Recuerdo a un joven lleno de sueños, sí, pero también de una enorme empatía. Un hijo que me llamaba todos los días cuando estaba en la universidad y que valoraba las comidas familiares de los domingos por encima de cualquier otro plan. Pero el amor, a veces, es ciego, y la ambición es un veneno, lento. Verónica supo identificar su deseo de triunfar, y lo alimentó, pero a su manera, mezclándolo con su propia sed de estatus. Poco a poco, lo fue moldeando, alejándolo de sus viejos amigos, de sus antiguas costumbres, y finalmente, de mí. No creo que mi hijo sea una mala persona. Quiero creer que no lo es. Es, más bien, un hombre que se ha extraviado, cegado por las luces de neón de una vida que le prometió su esposa, sin darse cuenta de que para alcanzarla, debía dejar su propia esencia en el camino. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí el alcance de su desdén. Fue unos años después de que se casaran. Llegó a mi casa con un decorador y, con la excusa de querer ayudarme a modernizar un poco, se deshizo del sillón de su padre, de la vieja librería que construimos juntos, de las fotografías en blanco y negro. Lo llamó hacer limpieza de trastos. Para mí, no eran trastos, eran las anclas de mi memoria. Intenté protestar, pero Sergio, persuadido por ella, me dijo: «Mamá, Verónica tiene buen gusto, déjala que te ayude». No era ayuda, era una purga. Estaba borrando sistemáticamente la historia de Luis y la mía para que no hubiera nada en mi casa que pudiera avergonzarla si alguna vez traía a alguno de sus importantes amigos. La tensión fue creciendo con los años, a través de una guerra de pequeños gestos y palabras afiladas. En una cena de Navidad, frente a toda su familia, me regaló un curso para mejorar la dicción y aprender a conversar en sociedad. Lo envolvió en un discurso sobre cómo quería que yo me sintiera más cómoda en sus eventos. Pero el mensaje era claro.
Mi forma de hablar no era lo suficientemente refinada para su mundo. Todos rieron, pensando que era una broma ingeniosa. Miré a Sergio, esperando que dijera algo, que me defendiera, pero él solo forzó una sonrisa incómoda y cambió de tema. Esa noche, de vuelta en mi casa, lloré por la herida, pero también por la cobardía de mi hijo. Así fue como Verónica construyó, ladrillo a ladrillo, la narrativa de que yo era una anciana difícil, terca y anticuada. Le decía a Sergio que mis consejos eran de otra época, que mi insistencia en las tradiciones era una forma de criticar su estilo de vida moderno. Si yo sugería que pasaran más tiempo con Emiliano, ella lo traducía como una crítica a sus habilidades como padres. Si les ofrecía un guiso casero, era un ataque pasivo-agresivo a su cocina gourmet. Y Sergio, que pasaba largas horas en el trabajo y llegaba a casa cansado, terminó por comprar la versión de su esposa porque era la más fácil, la que le evitaba conflictos en su propio hogar, sin darse cuenta de que la verdadera guerra se estaba librando por su alma. La situación actual, por tanto, no es fruto de un solo insulto en una fiesta. Es la culminación de una década de menosprecios, de una erosión lenta y constante de mi lugar en la familia. Verónica no solo me quiere lejos, me quiere borrada, porque mientras yo exista, la gran mentira sobre la que ha construido su vida estará en peligro. Ella lucha por las apariencias, por el estatus, por el dinero que cree que su marido ha ganado por sí solo. Yo, ahora, lucharé por algo mucho más real, por la verdad, por la dignidad que me pertenece y por la memoria del hombre con el que construí todo lo que ellos ahora disfrutan y desprecian. Ella ha elegido el campo de batalla, pero no sabe que yo he elegido las armas. Cuando Luis se fue, no solo me dejó un vacío en el alma, sino también las llaves de nuestro pequeño sueño, Construcciones Cruz y Esposo. Era una empresa modesta, forjada con el sudor de sus manos y la agudeza de mi contabilidad. Él era el corazón en la obra y yo, la cabeza en la oficina. Tras su muerte, muchos asumieron que vendería, que una viuda no podría manejar un negocio de hombres, pero mantenerla a flote era una forma de mantenerlo a él con vida. Sin embargo, mi hijo Sergio, recién graduado como arquitecto, tenía una visión mucho más grande. Veía nuestra pequeña constructora no como un legado, sino como una jaula, demasiado pequeña para la envergadura de sus ambiciones. Y yo, que siempre quise darle el mundo, sentí su frustración como si fuera mía. Sergio tenía talento, de eso no cabía duda. Sus diseños eran innovadores y audaces, pero el talento sin capital es como un pájaro sin alas. Necesitaba inversores, necesitaba un flujo de dinero que nuestra pequeña empresa familiar no podía generar. Lo veía pasar las noches en vela, dibujando planos para concursos que nunca ganaba porque no tenía el respaldo financiero para ejecutar proyectos de esa magnitud. Verónica, ya en ese entonces su prometida, alimentaba su descontento, susurrándole al oído que su genio estaba siendo desperdiciado, que merecía más. Y yo, desde mi rincón, veía cómo la sombra de la amargura comenzaba a apoderarse del corazón de mi hijo. El amor de una madre es así. A veces nos lleva a tomar decisiones que nadie más podría comprender. Lo que ni Sergio ni Verónica sabían era que el verdadero patrimonio de la familia no estaba en los ladrillos y el cemento de la constructora. Estaba bajo tierra. Durante años, Luis y yo habíamos invertido cada peseta que nos sobraba en comprar terrenos en las afueras de la ciudad, parcelas que en ese entonces no valían nada, pero que mi esposo, con una visión que siempre le admiré, sabía que algún día serían oro. Eran nuestras raíces, nuestro verdadero seguro de vida. Sergio conocía un par de solares sin importancia, pero desconocía la existencia de las grandes extensiones de tierra, nuestro secreto mejor guardado, el legado silencioso que planeábamos dejarle algún día, pero de una forma muy distinta a cómo terminaron las cosas. Fue la decisión más difícil y solitaria de mi vida. Una noche, después de ver a Sergio regresar a casa derrotado tras otra reunión fallida, supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, llamé a Álvaro Montes, nuestro abogado y amigo de toda la vida, el único que conocía la extensión de nuestras propiedades.
Le di la orden de venderlo todo, discretamente y en el más absoluto secreto. Sentí que estaba traicionando a Luis, vendiendo los sueños que habíamos plantado juntos en esa tierra. Pero el sueño de mi hijo se había vuelto más urgente. Creí que le estaba dando las alas que necesitaba para volar, sacrificando nuestro pasado para asegurar su futuro. Qué equivocada estaba sobre la naturaleza de ese vuelo. Con el dinero de la venta, una suma que superaba con creces mis expectativas más optimistas, Álvaro y yo no creamos una simple cuenta de ahorros. Siguiendo mi instinto y su consejo experto, establecimos un fondo de inversión diversificado y de alto rendimiento. Estudié los mercados, aprendí sobre acciones, bonos y bienes raíces. Me convertí en secreto en una astuta mujer de negocios, mientras públicamente adoptaba el papel de una viuda que vivía modestamente de su pensión. La Magdalena que mi familia veía era una fachada cuidadosamente construida para proteger el motor financiero que impulsaba sus vidas. Ellos veían a una anciana inofensiva. La realidad es que yo era la presidenta anónima de su consejo de administración. El plan era sencillo y a la vez complejo en su ejecución. Cada mes, desde una cuenta sin nombre que ellos jamás conocieron, una cantidad considerable de dinero era transferida a la cuenta conjunta de Sergio y Verónica. El monto variaba, cuidadosamente calculado por mí, para que coincidiera con el cierre de algún proyecto de Sergio o la supuesta maduración de una inversión que él creía haber hecho. Él lo atribuía a su buen ojo para los negocios y Verónica a su genio innegable. Así, durante 20 años, financié sus lujos, sus viajes, la educación de élite de mi nieto, la casa de diseño en la que ahora me humillan. Les di la riqueza, pero también, y esto es lo más grave, les regalé una arrogancia basada en una mentira. Mi vida, mientras tanto, transcurría en un universo paralelo de austeridad. Mientras ellos estrenaban coches alemanes, yo remendaba mis viejos abrigos. Mientras cenaban en restaurantes con estrellas Michelin, yo aprovechaba las verduras de mi huerto para hacer un caldo que me duraba 3 días. La ironía era mi compañera constante. Me sentaba en mi modesta cocina, revisando los extractos millonarios del fondo de inversión, y luego contaba las monedas para comprar el pan. No lo hacía por masoquismo, sino por un propósito. Cada céntimo que yo ahorraba era un céntimo más que iba para el fondo, para asegurar que a mi hijo y a mi nieto nunca les faltara de nada. Les di tanto que se olvidaron de lo que realmente significa necesitar algo. El resultado fue que construyeron su identidad sobre una fantasía. Sergio, que en su juventud era humilde, comenzó a creerse el rey Midas que Verónica decía que era. Se volvió condescendiente, dando lecciones de finanzas a sus amigos, presumiendo de un éxito que no había ganado, sino que le había sido entregado en secreto cada mes. Y lo más doloroso para mí era ver cómo usaban esa falsa superioridad para menospreciarme. Cada comentario sobre mi vida sencilla, cada gesto de falsa caridad, era un puñal que se clavaba más hondo porque solo yo conocía la verdad. Yo era la fuente de la que bebían, y ellos escupían en ella creyendo que era un pozo insignificante. Jamás olvidaré el día en que una tormenta dañó el tejado de mi casa. Las goteras eran terribles. Dudé durante días, pero finalmente, para mantener las apariencias, decidí pedirle ayuda a Sergio en lugar de tocar el fondo. La respuesta de Verónica fue una risita sofocada. «Ay, Magdalena, siempre con sus dramas. ¿Cuánto puede costar eso?» Me dieron el dinero, por supuesto, pero me lo dieron como si fuera una limosna, con un sermón de Sergio sobre cómo debía haber ahorrado para imprevistos. Sostuve el cheque en mi mano, sintiendo el peso no del papel, sino de la más cruel de las ironías. El tejado que me cobijaba se estaba rompiendo, pero el techo de su mundo de cristal lo había construido yo. Así que, cuando hablo de sacrificio, no hablo solo de dinero. Hablo de 20 años de mi vida, dedicados a un elaborado engaño por amor. Renuncié a mi propia comodidad, a mi tranquilidad, a la verdad de mi propia historia. Les entregué un reino, y a cambio, me asignaron el papel de la mendiga del cuento. Me pidieron que me mantuviera en las sombras para no avergonzarlos, sin darse cuenta de que era mi sombra la que les daba el cobijo del que disfrutaban.
El desequilibrio entre lo que di y lo que recibí se ha vuelto insostenible. Esta balanza lleva demasiado tiempo inclinada hacia un lado y ha llegado la hora de poner la verdad en el otro platillo y ver cómo todo se derrumba. Toda buena jardinera sabe que las semillas más importantes a menudo se siembran en secreto y en la oscuridad, mucho antes de que nadie pueda ver la flor. Mi familia me ve como un árbol viejo y sin frutos, sin saber que hace mucho tiempo sembré una semilla que ha crecido hasta convertirse en un bosque inmenso y oculto. Este secreto es mi verdadero patrimonio, mucho más valioso que el dinero que contiene. Es un ancla de la verdad, pesada e inamovible, que he mantenido sumergida en las profundidades mientras ellos navegaban en la superficie, en su barco de papel y arrogancia. Creen que yo soy la que está a la deriva, pero la realidad es que mi ancla es lo único que ha impedido que su barco se hunda desde el primer día, y ahora siento que la marea está cambiando, y pronto tendré que recoger la cadena. Este secreto no lo he guardado sola. Tengo un custodio, un guardián de la verdad tan leal como lo fue mi Luis. Su nombre es Álvaro Montes, el abogado de nuestra familia desde que éramos jóvenes. Es un hombre de la vieja escuela, de esos que creen que la palabra y el honor valen más que cualquier contrato. Fue el mejor amigo de mi esposo, y tras su muerte, se convirtió en mi confidente y estratega. Es la única persona en el mundo que conoce cada detalle de mi plan, cada transferencia, cada inversión. En la caja fuerte de su despacho, detrás de un pesado cuadro de un paisaje austero, no solo guarda documentos, guarda mi historia, mi poder y la llave que deshará el nudo de mentiras que mi familia ha tejido. Su lealtad es mi mayor tranquilidad. Dentro de esa fría caja de acero, descansa un maletín de cuero oscuro que perteneció a mi marido. No contiene joyas ni lingotes de oro, sino algo infinitamente más poderoso: la verdad impresa en papel. Son cientos de folios, organizados meticulosamente por mí a lo largo de 20 años. Hay escrituras de venta con el sello del notario, documentos de constitución de sociedades de inversión, extractos bancarios que se apilan formando una torre de cifras que marearían a cualquiera. El olor de esos papeles viejos es el olor de mi sacrificio, de mis noches en vela, de mi vida paralela. Cada vez que visito a Álvaro para revisar las cuentas, pido ver el maletín. Tocarlo me recuerda el peso de mi decisión, pero también la solidez de mi posición. Entre todos esos papeles, hay uno que brilla con luz propia. Es el acta de constitución del fondo de inversión, un documento de varias páginas con términos legales complejos que aprendí a entender y dominar. Pero lo más importante está en la cláusula cuarta, en la sección de administración y beneficiarios. Ahí, con una caligrafía clara y una tinta que no ha perdido su negrura, aparece mi nombre: Magdalena Cruz. No como partícipe, no como consejera, sino como la única y absoluta beneficiaria y administradora, con plenos poderes para disolver, transferir o reestructurar la totalidad del patrimonio, sin necesidad de consultar a nadie. Ese papel es la prueba de que la pensionista a la que desprecian es, en realidad, la dueña de todo el tablero de juego. Junto a ese documento fundamental, hay otra colección de papeles, quizás menos impresionantes legalmente, pero emocionalmente devastadores. Son las copias de cada una de las transferencias mensuales que he ordenado durante 2 décadas. 240 transferencias, cada una con su fecha, su importe exacto y la cuenta de destino, la de Sergio y Verónica. Es un rastro de migas de pan financiero, una contabilidad minuciosa de mi generosidad que dibuja un mapa inequívoco desde mi fondo secreto hasta sus vidas de lujo. Es la prueba irrefutable que desmonta, pieza por pieza, el mito de su éxito. No hay opinión ni interpretación posible ante esos números. Son la fría y dura matemática de su ingratitud. Ese es el verdadero poder que guardo. Así que este es mi recurso oculto, mi as en la manga. Como diría Luis, un conjunto de documentos que son, a la vez, el mayor testimonio de mi amor de madre y la más formidable de las armas. Durante años han permanecido en la oscuridad de esa caja fuerte, protegiendo la frágil autoestima de mi hijo.
Los guardé para que él pudiera sentirse un triunfador, para que su esposa pudiera admirarlo. Pero las circunstancias han cambiado. La misma mano que sembró y protegió esa verdad, ahora se prepara para cosecharla. Ya no los usaré para protegerlo a él, sino para protegerme a mí, a mi dignidad. El momento de abrir esa caja fuerte y dejar que la luz ilumine esos viejos papeles está cada vez más cerca. Y esa luz, lo sé, será cegadora. Los días que siguieron a la fiesta de cumpleaños fueron un goteo constante de veneno, cada gota más corrosiva que la anterior. La primera llegó a través del teléfono. Llamé, como cada tarde, para hablar con Emiliano y preguntarle por su día en el colegio. Fue Verónica quien contestó, su voz un muro de cortesía helada. «Magdalena, Emiliano está increíblemente ocupado», me informó, sin siquiera devolverme el saludo. Entre sus clases de mandarín, el club de debate y el entrenamiento de esgrima, apenas tiene tiempo. Su mundo es muy competitivo, ¿sabes? No creo que lo entiendas. Y sin más, colgó. No fue una simple excusa, fue una declaración. Estaba usando a mi nieto como un arma, convirtiéndolo en un privilegio que ella podía concederme o negarme a su antojo. El silencio que dejó en la línea fue más doloroso que cualquier grito. No me di por vencida. Un par de días después, horneé sus galletas de avena favoritas y compré un libro de aventuras que sabía que le encantaría. Fui a su casa sin avisar. Un acto de abuela que antes era bienvenido y ahora se había convertido en una transgresión. Verónica me recibió en la puerta, bloqueando físicamente la entrada. Su cuerpo era una barrera entre mi nieto y yo. Aceptó el paquete con una sonrisa que no le llegó a los ojos. ¡Qué detalle, Magdalena! Lo revisaré primero, por supuesto. Hay que asegurarse de que el contenido es apropiado para su nivel intelectual. La insinuación era clara. Mi regalo, mi afecto, estaba bajo sospecha. Debía pasar su filtro de calidad. Me fui de allí sintiéndome como una extraña, una vendedora ambulante, a la que no se le permite pasar del umbral. La siguiente humillación fue pública, y por eso, mucho más amarga. Era la feria de ciencias del colegio de Emiliano. Asistí, ilusionada por ver su proyecto. Lo encontré de lejos, un punto brillante de orgullo en mi corazón. Pero no pude acercarme. Sergio y Verónica estaban allí, rodeados por un círculo de padres que parecían sacados de una revista de sociedad. Reían, bebían vino de copas de plástico como si fuera el más fino de los cristales. Me armé de valor y caminé hacia ellos. Verónica me vio llegar. No me ignoró. Eso habría sido demasiado simple. Hizo algo mucho más cruel. Se giró ligeramente, lo justo para excluirme del círculo, y susurró algo al oído de otra mujer. Ambas me miraron de reojo y soltaron una risita disimulada. En ese instante, me sentí desnuda, juzgada y sentenciada por un jurado de extraños. Esa misma noche, recibí la llamada de mi hijo. No estaba furioso, lo cual habría sido más fácil de confrontar. Estaba decepcionado, y su decepción era un arma mucho más afilada. «Mamá», dijo con un suspiro cansado, «me pones en una situación muy difícil». Verónica se sintió muy incómoda hoy. «Desentonabas, mamá. Tu ropa, tu presencia. La gente mira», comenta. «Por favor, la próxima vez, coordina con nosotros antes de aparecer en estos sitios. Es por el bien de todos». «¿El bien de todos?», quería gritarle. ¿Desde cuándo mi presencia, la de tu madre, se había convertido en un problema logístico, en una fuente de vergüenza que debía ser coordinada? Era la primera vez que él se ponía explícitamente del lado de ella en mi contra. La grieta entre nosotros se había convertido en un abismo. La ofensiva de Verónica entonces cambió de táctica, volviéndose más siniestra. Me llamó con un tono falsamente preocupado. «Magdalena, hemos estado pensando. Últimamente te notamos algo olvidadiza», dijo, su voz goteando una piedad fingida. «Nos preocupa que no estés manejando bien tus asuntos. ¿Qué te parecería si Sergio y yo nos encargamos de administrar tu pensión, solo para que no tengas que preocuparte por nada?» La propuesta me heló la sangre. No era preocupación. Era un intento de golpe de estado. Quería declararme incompetente, tomar el control de lo poco que creían que tenía, para así tenerme completamente a su merced.
Era un movimiento para anularme por completo, disfrazado de un acto de cuidado filial. Mi respuesta fue inmediata y firme, pero tranquila. Te agradezco tu preocupación, Verónica, pero soy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. No es necesario. Por un segundo, su máscara de dulzura se resquebrajó, y pude oír el hielo en su voz cuando respondió. Como quieras, pero eres una anciana muy terca, Magdalena. Y la terquedad, a tu edad, se paga muy cara. No era una advertencia, era una amenaza. Me estaba diciendo que si no me sometía por las buenas, encontraría otra manera de doblegarme. La batalla ya no era por el respeto, era por mi autonomía, por mi derecho a existir en mis propios términos. La guerra silenciosa había terminado. Ahora era una confrontación abierta. Unas semanas después, me invitaron a una cena de negocios de Sergio. Insistieron, probablemente para mantener las apariencias frente a un socio importante, que era un hombre de familia. En el restaurante, entre platos con nombres impronunciables, Verónica decidió que yo sería el entretenimiento de la noche. Comenzó a contar anécdotas entrañables sobre mí. Habló de mi casita pintoresca, de mis costumbres anticuadas, de cómo le había preguntado si el sushi se comía con tenedor. Cada palabra era un diminutivo, cada frase una condescendencia, pintándome como una reliquia adorable pero senil. Y Sergio, mi hijo, sentado a mi lado, simplemente sonreía y asentía, validando esa caricatura humillante de su propia madre. Comí mi postre en silencio, y cada bocado me supo a cenizas. De camino a casa, en la soledad del coche de Sergio, lo confronté. ¿Por qué? Le pregunté con una voz que apenas reconocía como mía. ¿Por qué dejas que me hable así? ¿Por qué te ríes? Él desvió la mirada hacia la Pontos-Sa carretera, incómodo. Mamá, estás exagerando. Verónica solo estaba siendo cariñosa. Te tiene afecto. Eres demasiado sensible. Esa frase, eres demasiado sensible, fue la estocada final. Era la negación absoluta de mi dolor, el borrado de mis sentimientos. No solo permitía el abuso, sino que además me culpaba a mí por sentirlo. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo. El hombre que conducía el coche ya no era el niño que yo había criado. Era el esposo de Verónica, su soldado más leal. El siguiente ataque fue dirigido al corazón de mi mundo, mi jardín. Verónica apareció un día con un paisajista. «Pensamos en regalarte una renovación del jardín, Magdalena», anunció. «Algo más moderno, de bajo mantenimiento. Honestamente, este desorden de rosas y hierbas está bajando el valor de las propiedades del vecindario. Quería arrancar de raíz las rosas de Luis, mi último vínculo tangible con él. Quería pavimentar mis recuerdos y plantar en su lugar césped artificial y cactus minimalistas. Quería borrar el último espacio que era verdaderamente mío, el único lugar donde su mal gusto y su dinero no habían logrado entrar. Mi jardín era mi santuario, y ella quería demolerlo. «Mi jardín no se toca», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. La discusión subió de tono. Fue entonces cuando apareció Sergio, atraído por las voces, y sin siquiera preguntar, se puso del lado de su esposa. «Mamá, sería una mejora. Pagaríamos por todo. No tendrías que preocuparte por nada». Ese «pagaríamos por todo» me dolió profundamente. Creen que todo se puede comprar, que todo tiene un precio. Incluso el alma de un jardín plantado con amor. Se habían convertido en un frente unido contra mí, usando su poder financiero como un ariete para derribar mis defensas. Estaba completamente sola en esto. El golpe de gracia lo planearon para un escenario más amplio. En una reunión familiar, un cumpleaños de un primo, Verónica tomó la palabra. Con una expresión de profunda y fingida preocupación, anunció a todos los presentes: «Sergio y yo estamos muy preocupados por mamá. La soledad no es buena a su edad, y estamos explorando opciones. Hemos encontrado una comunidad de retiro maravillosa, un lugar de 5 estrellas, donde tendrá todos los cuidados que necesita». El silencio que siguió fue atronador. Ante toda mi familia, me estaban desahuciando de mi propia vida, pintándolo como un acto de amor y generosidad. Querían encerrarme, deshacerse del problema y encima recibir los aplausos por ello.
Los días siguientes fueron un infierno. Mi teléfono no paraba de sonar. Algunos familiares llamaban con genuina, aunque mal informada, preocupación. Otros, solo para satisfacer su curiosidad morbosa. ¿Es verdad que te vas a una residencia? ¿Necesitas ayuda con la mudanza? Verónica había logrado su objetivo. Me había aislado. Me había convertido en un tema de conversación, en un problema que debía ser solucionado. La presión social era inmensa. Estaban usando a mi propia familia como un ejército para hacer que me rindiera. Me sentía acorralada, como si las paredes de mi propia casa se estuvieran cerrando sobre mí. Pero la acción más cruel, la que cruzó la última frontera de la decencia humana, vino a través de la voz de mi nieto. Emiliano me llamó una tarde, llorando desconsoladamente. «Abuela, es verdad que estás muy enferma», sollozó. «Mi mamá dice que por eso te tienes que ir lejos, a un hospital para abuelitos, y que quizás no te vea por mucho tiempo». Mi corazón se partió en 1.000.000 de pedazos. Estaban usando a un niño de 10 años, a mi propio nieto, como instrumento de su tortura psicológica. Estaban envenenando su mente con mentiras, traumatizándolo, todo para conseguir su objetivo de deshacerse de mí. La maldad de ese acto era insondable. Esa llamada fue, paradójicamente, mi salvación. El dolor fue tan agudo, tan insoportable, que quemó todas mis dudas, todos mis miedos, toda mi paciencia. La mujer que había llorado en silencio durante años murió en ese instante. En su lugar nació una calma gélida, una claridad absoluta. Esto ya no se trataba de mí, de mi orgullo herido o de mi dignidad pisoteada. Se trataba de proteger a Emiliano de la toxicidad de sus propios padres. Se trataba de justicia en su forma más pura. Ya no había nada que esperar, nada que salvar. Habían cruzado una línea moral de la que no había retorno. El plan que había estado gestando en mi mente pasó de ser una posibilidad a una certeza. El tiempo de... La estrategia silenciosa había comenzado. Cuando colgué el teléfono después de hablar con Emiliano, el llanto de mi nieto todavía resonaba en el silencio de mi sala. Me quedé inmóvil, sentada en el viejo sillón de mi esposo, con el auricular en la mano. El dolor era una presión física en mi pecho, tan intensa que me costaba respirar. Esperaba que las lágrimas llegaran, como siempre lo hacían, un torrente de impotencia y tristeza. Pero no llegaron. En su lugar sentí algo completamente nuevo. Fue como si el dolor, al alcanzar su máxima intensidad, se hubiera cristalizado dentro de mí, transformándose de un líquido hirviente a un diamante duro y frío. No hubo un grito, no hubo un lamento, hubo un silencio profundo, y en ese silencio, la mujer que suplicaba amor y respeto finalmente murió, y nadie, excepto yo, estuvo allí para presenciar su funeral. Durante 20 años, había vivido con la esperanza ingenua de que mis acciones hablarían por mí. Creía que si amaba lo suficiente, si era lo suficientemente paciente, si sacrificaba lo suficiente, algún día ellos despertarían y verían mi valor. Había estado mendigando migajas de afecto en la mesa de un banquete que yo misma había pagado. ¡Qué locura! La llamada de mi nieto, el uso de su inocencia como arma, me hizo comprender la verdad con una claridad brutal. Nunca me respetarían, porque el respeto no se le concede a quien uno considera inferior. No puedes pedirle a una serpiente que admire al ratón, que está a punto de devorar. En ese instante, dejé de pedir, dejé de esperar. Me liberé de la carga de su aprobación, y fue la liberación más dolorosa y poderosa de mi vida. La niebla de la emoción que había nublado mi juicio durante tanto tiempo se disipó. Mi mente, que había estado ocupada con el dolor y la autocompasión, de repente se volvió afilada como un bisturí. Los rostros de Verónica y Sergio ya no me producían tristeza, sino que se convirtieron en piezas sobre un tablero de ajedrez. Comencé a ver la situación no como una tragedia familiar, sino como un problema estratégico que requería una solución. Analicé sus debilidades, su arrogancia, su total y absoluta ignorancia sobre su verdadera situación financiera. Su mayor fortaleza, su riqueza, era también su talón de Aquiles, porque no sabían de dónde venía, y yo era la única que conocía el secreto de la fuente. La partida había comenzado,
y era mi turno de mover. Con una calma que se sentía extraña en mi propio cuerpo, me levanté del sillón. Mis movimientos ya no eran los de una anciana frágil, sino deliberados, llenos de un propósito recién descubierto. Fui al pequeño escritorio de Luis, abrí el cajón superior y saqué una vieja libreta de direcciones de cuero. Mis dedos pasaron por encima de nombres de amigos y familiares ya fallecidos, hasta que encontré el que buscaba. Álvaro Montes, su número privado, el que me dio para emergencias. Marqué los dígitos lentamente. Cada tono de la llamada era como el latido de un tambor que anunciaba una nueva era. Ya no había vuelta atrás. La Magdalena pasiva había hecho su última llamada. Ahora, la Magdalena estratega tomaría el control. Álvaro contestó al segundo tono. Su voz era grave y tranquilizadora. ¿Magdalena? No necesité decirle que estaba mal. Él lo supo por el simple tono de mi saludo. «Soy yo, Álvaro», le dije, y mi voz sonó firme, sin un atisbo de temblor. «Ha llegado el momento. Han cruzado la última línea». No hubo preguntas, no hubo necesidad de detalles. Álvaro había sido el espectador, silencioso de mi sufrimiento durante años, siempre aconsejándome paciencia, pero respetando mi decisión de esperar. Un largo suspiro se escuchó al otro lado de la línea, una mezcla de alivio y gravedad. «He estado esperando esta llamada durante 10 años, Magdalena. Dime qué necesitas. Estoy a tu entera disposición. El primer paso es tuyo». Mi mente estaba clara. Sabía exactamente cuál debía ser el primer movimiento, el que causaría el máximo desequilibrio con el mínimo esfuerzo. Una pequeña piedra que comenzaría la avalancha. «La próxima transferencia mensual, Álvaro», le ordené con calma. «La que está programada para el día 1. Quiero que la suspendas. No la retrases. No la disminuyas. Cancélala. Y no quiero que se les notifique nada. Simplemente que el dinero no llegue». Era el primer paso de mi plan. Cortar el suministro. Dejar que prueben, por primera vez en sus vidas, el sabor de la incertidumbre. Dejar que su mundo perfecto comience a mostrar las primeras grietas, sin que sepan de dónde viene el temblor. Después de colgar, una profunda sensación de paz se instaló en mi alma. No era felicidad, ni alegría, ni siquiera la anticipación de la venganza. Era la calma del propósito, la serenidad que se encuentra cuando uno finalmente hace lo que sabe que es correcto y necesario. Miré a mi alrededor, a mi pequeña casa, a mis muebles viejos, a las fotos de mi familia en tiempos más felices. Este lugar, que a los ojos de Verónica era una vergüenza, era ahora mi centro de operaciones, mi fortaleza. Desde aquí, desde la humildad y la verdad de mi existencia, iba a desmantelar su imperio de mentiras, no con gritos, sino con el arma más poderosa de todas, las consecuencias de sus propios actos. Ya no era una víctima a la espera de un milagro o de un arrepentimiento que nunca llegaría. Me había convertido en la arquitecta de mi propia justicia. Mi objetivo no era infligirles el mismo dolor que ellos me habían causado a mí. Mi espíritu no estaba hecho para eso. Mi meta era mucho más limpia: restaurar la verdad. Quería quitarles los cimientos falsos sobre los que habían construido sus vidas para que, por primera vez, tuvieran que sostenerse por sí mismos. El punto de ruptura no fue un colapso, como ellos habrían esperado de una anciana frágil. Fue el silencioso y ordenado despertar de una reina que había olvidado que poseía un reino y que ahora estaba lista para reclamar su trono. Llegó el primer día del mes, un día que durante 20 años había sido sinónimo de mi invisibilidad y su opulencia. Pero esta vez fue diferente. Mientras regaba mis rosas bajo el sol de la mañana, no sentía la amargura de siempre, sino una extraña y serena expectación. Me imaginaba la escena en su casa minimalista. Verónica, con su café importado en la mano, revisando la aplicación del banco en su teléfono de última generación. La vi fruncir el ceño, extrañada, actualizar la página una y otra vez, la confusión inicial dando paso a la irritación. Por primera vez, el flujo incesante de su buena fortuna se había interrumpido, y ellos ni siquiera sabían a quién culpar. Esa mañana, el agua de mi regadera se sentía como un brindis silencioso. Era mi primera pequeña victoria. Tardaron 3 días en llamar.
Supongo que el orgullo y la arrogancia les impidieron admitir antes que tenían un problema. Fue Sergio. Intentó sonar despreocupado, como si me llamara para saludar, pero pude sentir la tensión en su voz, como una cuerda de guitarra demasiado tensa. «Hola, mamá. Oye, una pregunta tonta. ¿Has tenido algún problema con tu banco últimamente? Parece que hay un retraso con los rendimientos de una de mis inversiones. Es muy extraño». Me aferré al auricular, mi corazón latiendo con una fuerza tranquila. La primera ficha de dominó había caído. Su universo, que creía tan estable y bajo su control, ya estaba temblando. Y él, el gran arquitecto, no podía ver la falla en los cimientos. Puse en mi voz el tono más dulce e ingenuo del que fui capaz. ¿Un retraso? ¿Hijo? ¡Qué raro! No, mi pequeña pensión llegó el mismo día de siempre, gracias a Dios. A veces los bancos se complican mucho, ¿verdad? Le ofrecí una sarta de lugares comunes sobre la tecnología y los errores informáticos, actuando el papel de la anciana ignorante que ellos mismos habían creado para mí. Podía sentir su frustración creciendo al otro lado de la línea, la impotencia de no poder resolver el problema con una simple orden. Colgó con una amabilidad forzada, diciendo que seguramente se solucionaría solo. Pero yo sabía que no sería así. La semilla de la ansiedad había sido plantada. Me deleité imaginando la conversación entre él y Verónica esa noche. Ella nunca aceptaría que fuera un simple error bancario. Su mente paranoica buscaría culpables, incompetentes en el banco, quizás algún socio desleal. La idea de que su flujo de dinero pudiera ser vulnerable la aterrorizaría. Empezarían las discusiones, las recriminaciones. «¿Estás seguro de que lo hiciste bien, Sergio?», le diría ella. «¿Hablaste con la gente correcta?». La primera grieta real en la fachada de su matrimonio perfecto no sería causada por una infidelidad o una mentira entre ellos, sino por la repentina y misteriosa sequía en su cuenta bancaria. Y yo, la humilde jardinera, era la dueña de la presa que retenía el agua. Una semana después, cuando la desesperación debió de haber suplantado a la arrogancia, llamó Verónica. Su voz había perdido por completo su compostura de seda. Ahora era áspera, urgente. «Magdalena, necesito preguntarte algo. Sergio está hecho un desastre. El dinero de su inversión principal aún no ha llegado, y nadie sabe darnos una razón. Tu esposo, Luis, ¿alguna vez mencionó si esos viejos contactos suyos eran de fiar? Quizás tú sepas algo». Estaba pescando en la oscuridad, buscando cualquier pista, cualquier explicación que no apuntara a la verdad más simple, que ellos no tenían el control. Su llamada era la prueba definitiva de que estaban completamente perdidos, y su desesperación era música para mis oídos cansados de tanto insulto. Saboreé cada palabra de mi respuesta. La dejé esperar en silencio unos segundos antes de hablar, con una calma que sabía que la desquiciaría. «Verónica, qué disgusto tan grande debéis tener», dije con una falsa empatía. «Pero, como tú misma me has recordado tantas veces, yo no entiendo nada de vuestro mundo de negocios y finanzas. Siempre me dejasteis muy claro que esos asuntos no eran de mi incumbencia. Estoy segura de que un hombre tan brillante como mi hijo encontrará la solución. Siempre lo hace. ¿No es así?». Le devolví sus propias palabras, pulidas y afiladas. El silencio que siguió, antes de que colgara abruptamente, fue la victoria más dulce que había probado en mucho tiempo. Dejé que el pánico se cocinara a fuego lento durante otra semana. Sabía que sin esa inyección mensual de capital, sus tarjetas de crédito empezarían a temblar. Los pagos de sus lujos se volverían un problema. Era el momento de mi segundo movimiento, uno más visible, más audaz. Llamé de nuevo a Álvaro. «Es hora de poner el cartel, Álvaro», le dije. Al día siguiente, un agente inmobiliario clavó un gran letrero de «Se vende» en uno de los pocos terrenos que aún conservaba. Una parcela en la calle del Olmo que Sergio conocía bien. Siempre había asumido que ese terreno y la casa familiar serían su herencia indiscutible. En el cartel, en letras grandes, mi nombre como única propietaria y el número del despacho de Álvaro. La explosión no se hizo esperar. Esa misma tarde,
Mi teléfono sonó con una furia que casi podía sentir a través del aparato. Era Sergio, y esta vez no había ni rastro de falsa cordialidad. «Mamá, ¿se puede saber qué significa ese cartel de venta en el terreno del Olmo? Esa tierra es parte del legado de papá. No puedes venderla sin más. No tienes derecho». Su voz estaba llena de una indignación hipócrita que me resultó casi cómica. Le enfurecía que yo quisiera vender una pequeña parcela, cuando había sido él quien había vivido a cuerpo de rey durante 20 años, gracias a que yo había vendido el 99% de ese mismo legado. Su ceguera era asombrosa. Mantuve la calma, proyectando una autoridad que lo descolocó por completo. «Sergio, el legado de tu padre es precisamente lo que estoy protegiendo», le contesté con una voz fría y nivelada. «Pero las cosas son mucho más complejas de lo que tú crees. Tengo mis razones para hacer esto, y te aseguro que tengo todo el derecho legal del mundo. Quizás ya es hora de que tengamos una conversación seria sobre las finanzas de esta familia, sobre los legados y sobre la verdad». Hice una pausa, dejándolo procesar la amenaza implícita. «He pedido a mi abogado, el señor Montes, que organice una reunión. Recibiréis una citación formal. Creo que es de vuestro interés asistir». Con ese movimiento logré dos cosas fundamentales. Primero, conecté la misteriosa falta de dinero con una acción directa y visible por mi parte. Ya no podían pensar que era un error anónimo. Ahora sabían que yo estaba detrás, que tenía poder y autonomía. Segundo, les arrebaté la iniciativa. Ya no eran ellos los que decidían mi futuro en una residencia de ancianos. Era yo quien los convocaba a una reunión en el despacho de mi abogado para decidir el suyo. Los había puesto a la defensiva. Los había llenado de preguntas y de miedo. El equilibrio de poder se había invertido por completo, y ellos ni siquiera entendían cómo había ocurrido. La anticipación de esa reunión llenaría sus días de una ansiedad insoportable. ¿Qué sabía yo? ¿Qué iba a revelar? ¿Qué tenía que ver el terreno con la transferencia desaparecida? Los había atrapado en una red de dudas, tejida con sus propias mentiras e ignorancia. El pelinegro estaba en marcha, avanzando lenta pero inexorablemente hacia el jaque mate. La audiencia en el despacho de Álvaro sería el escenario de la revelación final, el clímax de una vida de silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro, mi futuro, estaba firmemente en mis manos. Ya no era la espectadora de mi vida, sino la directora de la obra. ¿Te imaginas la cara que pusieron al recibir la carta del abogado? Si tienes ganas de saber cómo termina esta historia, déjame un comentario y no te olvides de seguir el canal. El día de la reunión, el aire estaba cargado de una electricidad silenciosa. Llegaron al despacho de Álvaro puntuales, pero con una actitud de reyes visitando un territorio conquistado. Verónica caminaba como si la alfombra persa de la oficina fuera indigna de sus tacones de diseñador, y Sergio la seguía con una expresión de fastidio contenido. Creían que venían a una negociación, a manejar a la anciana terca y a su abogado anticuado. Me observaron sentada al lado de Álvaro, serena y vestida con mi mejor traje, y su arrogancia titubeó por un instante. Mi calma los desconcertó. No era la postura de una mujer que venía a pedir, sino la de una que venía a dictar los términos. La sala de juntas, con sus paredes cubiertas de libros de leyes y su pesada mesa de caoba, se sentía como un tribunal. Y ellos, sin saberlo, eran los acusados. Se sentaron frente a nosotros, manteniendo una distancia estudiada. «Bien, Álvaro», dijo Sergio, tomando la iniciativa con una falsa cordialidad. «Agradecemos tu tiempo, pero estamos muy ocupados. Entiendo que mi madre tiene algunas ideas sobre la venta de un terreno. Podemos discutirlo rápidamente». Verónica ni siquiera se dignó a hablar. Simplemente consultó su reloj de oro, un gesto diseñado para mostrar su impaciencia. Álvaro dejó que el silencio se extendiera unos segundos, un vacío que absorbió toda su prisa y la convirtió en nerviosismo. Luego, con una calma metódica, juntó las manos sobre la mesa y los miró por encima de sus gafas. «Señor y señora Cruz, esta reunión no es para discutir la venta de un terreno. Es para realizar una auditoría completa del patrimonio familiar». La palabra «auditoría» los descolocó por completo. La expresión de Sergio se endureció.
Mis finanzas son un asunto privado. Álvaro, con todo respeto, no veo qué tiene que ver mi madre en esto. Pero Álvaro lo ignoró, como si no hubiera hablado. Con un movimiento lento y deliberado, se inclinó y sacó de un maletín de cuero el primer documento. Era un dossier grueso, encuadernado en azul oscuro. Lo deslizó sobre la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente a Sergio. «Este», dijo Álvaro, su voz resonando en el posicioncias silencio de la sala. «Es el acta de fundación y los estatutos del Fondo de Inversión Promotora Cruz, constituido hace 20 años, el fondo del cual, hasta el mes pasado, ustedes han sido los principales beneficiarios». Pude ver la confusión en sus rostros. ¿Promotora Cruz? Nunca habían oído ese nombre. Sergio abrió el dossier con manos vacilantes. Sus ojos, acostumbrados a leer planos de arquitectura, ahora recorrían líneas de jerga legal que no entendía. Buscaba su nombre, el de Verónica, algo que le diera sentido a todo aquello. Pasó las páginas con creciente ansiedad hasta que llegó a la cláusula cuarta, la que yo conocía de memoria. Sus ojos se detuvieron. Leyó el párrafo 1, 2, 3 veces. El nombre del único administrador y beneficiario absoluto del fondo multimillonario. Magdalena Cruz. Levantó la vista. Su mirada se cruzó con la mía. No había ira en sus ojos. Todavía no. Solo un abismo de incredulidad. Era como si estuviera viendo a un fantasma. Antes de que pudiera articular una palabra, antes de que el shock se convirtiera en una pregunta, Álvaro ejecutó el segundo movimiento. Colocó junto al primer dossier una pila de papeles aún más alta, sujeta con una simple goma elástica. 240 hojas. «Y estos», continuó el abogado, su tono tan implacable como el de un cirujano, «son los comprobantes de cada una de las transferencias mensuales realizadas desde la cuenta del fondo a la cuenta conjunta de ustedes dos. 20 años de registros. Les sugiero que los examinen». El sonido suave de los papeles al caer sobre la mesa fue el único ruido en la habitación, pero para ellos debió sonar como el estruendo de un derrumbe. La prueba era irrefutable. La contabilidad de su vida de fantasía estaba allí, expuesta bajo la luz fría de la oficina. El rostro de Sergio perdió todo su color. Tomó la primera hoja de la pila, la miró, luego otra y otra. Las fechas, las cantidades, todo encajaba. La prima inesperada que le permitió dar la entrada de su casa. El rendimiento espectacular de una inversión que le permitió comprarle a Verónica su primer coche de lujo. Su reputación como un genio de las finanzas. Su orgullo, el pilar sobre el que había construido su identidad de hombre exitoso. Todo era una farsa. No era su genio. Era el dinero de su madre. Se desplomó en su silla, el cuerpo de repente sin fuerzas, la mirada perdida en los papeles que documentaban no solo su riqueza, sino su profunda y absoluta ceguera. La verdad lo había golpeado, como una fuerza física. Verónica, a su lado, reaccionó de forma diferente. El pánico se apoderó de ella, pero era un pánico activo, furioso. Le arrebató los papeles a Sergio, sus ojos de depredadora buscando una falla, una escapatoria, un tecnicismo legal que pudiera usar. Pero solo encontró cifras y fechas, una letanía de números que confirmaban la humillante verdad. No solo su marido no era el rey Midas que ella presumía, sino que la fuente de toda su riqueza, de su estatus, de su poder social, era la viejecita a la que había despreciado y humillado sistemáticamente durante años. Su humillación no era solo financiera, era existencial. La mujer que ella creía ser una mendiga era, en realidad, la reina. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz no tembló. Miré a los ojos de mi hijo, no con rabia, sino con una tristeza profunda y serena. Ese dinero, Sergio, era tu herencia, el legado de tu padre, el fruto de la tierra que él tanto amó. Lo vendí y lo multipliqué para darte un futuro, para que pudieras construir tus sueños. Hice una pausa y luego giré mi cabeza lentamente hacia Verónica, que me miraba con puro odio. A cambio de ese futuro, tu esposa, aquí presente, me dijo en la fiesta de tu hijo que yo solo dejaría de ser una vergüenza para esta familia el día que me muriera. Repetí sus palabras exactas, frías y precisas. En la sala silenciosa,
con su esposo y mi abogado como testigos. El impacto de mis palabras fue total. Sergio, que parecía haber tocado fondo, encontró una nueva profundidad de horror. Se giró hacia su esposa y por primera vez en muchos años la miró sin el filtro del amor o la ambición. La vio como realmente era. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro roto, cargado de una furia y una vergüenza que lo ahogaban. ¿Es eso cierto, Verónica?, le preguntó. Contéstame. ¿Le dijiste eso a mi madre? Ella se quedó paralizada. Su rostro era una máscara de pánico. No pudo negarlo. No pudo hablar. Su silencio culpable fue la confesión más elocuente. Y en ese silencio, el imperio de cristal que habían construido juntos se hizo añicos para siempre. El silencio que siguió a la pregunta de Sergio fue la sentencia de muerte de su matrimonio. Verónica, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Su rostro una mezcla de furia y pánico. Intentó balbucear una negación, acusarme de mentirosa, de ser una vieja manipuladora. Pero su voz se quebró. Ya nadie la creía. Sergio, con una mirada vacía, simplemente le dijo: «Cállate, Verónica. Solo cállate». En esa frase no había solo rabia, había una repulsión total. Fue el fin. Salió de la oficina de Álvaro sin siquiera mirarme. Un hombre destruido por el peso de dos verdades, la de mi sacrificio y la de la crueldad de su esposa. Verónica se quedó atrás un segundo, lanzándome una mirada de odio puro, antes de seguirlo. La puerta se cerró, y con ella, un capítulo de 20 años de mi vida. Las consecuencias para Verónica fueron rápidas y brutales. Una demolición tan eficiente como las que Sergio solía diseñar. Sin mi apoyo financiero, su castillo de naipes se derrumbó con un solo soplido. La lujosa casa tuvo que ser puesta en venta para cubrir las deudas que habían acumulado. Los coches de alta gama fueron embargados. Sus amigas de sociedad, esas que la admiraban por su riqueza, se esfumaron tan pronto como se supo que su estatus era una farsa. Su pérdida más grande no fue el dinero, sino el escenario y el público para su obra de teatro. Se convirtió en la comidilla de los círculos que tanto se había esforzado por conquistar. La reina había sido destronada y exiliada de su propio reino de apariencias. Sergio, por su parte, inició un largo y doloroso camino de penitencia. Se separó de Verónica casi de inmediato. Avergonzado y consumido por la culpa, no se atrevió a pedirme ni un céntimo. Se mudó a un pequeño apartamento de alquiler en el centro de la ciudad, el tipo de lugar que 20 años atrás habría considerado un fracaso. Volvió a abrir una pequeña oficina de arquitectura, esta vez solo, sin el capital para grandes proyectos, aceptando trabajos modestos. Por primera vez en su vida adulta, estaba construyendo algo verdaderamente suyo, ladrillo a ladrillo, sobre el terreno firme pero humilde de la realidad. Su castigo no fue la pobreza, sino la obligación de enfrentarse al hombre que había sido y decidir quién quería ser. A partir de entonces, mi vida también cambió, pero no de la manera que Verónica habría imaginado. No me compré una mansión ni empecé a vestir ropa de diseñador. Me quedé en mi casa, mi hogar, pero decidí honrarla. Contraté a un equipo de buenos obreros para que repararan el tejado, que una vez fue motivo de humillación. Renové la cocina y los baños, y la pinté por dentro y por fuera. Mi mayor inversión fue en mi jardín. Contraté a un joven y apasionado jardinero para que me ayudara a diseñar y plantar el jardín de rosas más hermoso del barrio, un tributo vivo a la memoria de Luis y a mi propia resiliencia. No usé mi dinero para la opulencia, sino para el confort, la seguridad y la belleza sencilla. Pero la transformación más grande fue interna. El peso del secreto, el nudo de resentimiento que había llevado en el pecho durante años, se disolvió. Me sentí más ligera, más joven. Empecé a decir sí a las invitaciones de mis amigas para viajar, algo que siempre había pospuesto. Visité la costa, vi las montañas, me senté en cafés a leer durante horas sin ninguna otra obligación. Redescubrí a la Magdalena, que existía antes de ser solo la mamá de Sergio o la viuda de Luis. Me reencontré conmigo misma, una mujer con sus propios gustos, sus propias risas, su propia historia, y me gustó la persona que encontré. Ya no era invisible, sobre todo,
para mí misma. Unos meses después de la reunión, Sergio apareció en mi puerta. Estaba más delgado, con ojeras, pero había una nueva humildad en su mirada. Vino a pedir perdón. Fue una conversación larga, difícil y llena de lágrimas, sobre todo por su parte. Me contó cómo había permitido que la ambición y la influencia de Verónica lo cegaran, cómo había cambiado sus valores por un plato de lentejas de lujo. No puso excusas, asumió toda la responsabilidad por su silencio, por su cobardía. En su arrepentimiento, vi por fin un destello del niño sensible y de buen corazón que yo había criado. La coraza del arquitecto exitoso se había roto, y debajo estaba, simplemente, mi hijo. Lo perdoné. El amor de una madre es un océano profundo, pero mi perdón vino con condiciones claras. Nuestra relación no podía volver a ser como antes. Tenía que ser algo nuevo, construido sobre cimientos de honestidad y, sobre todo, de respeto mutuo. No habría más secretos, ni más mentiras piadosas. El dinero quedaba fuera de nuestra ecuación. Nunca más sería un puente o un arma entre nosotros. Empezamos de nuevo, lentamente, con almuerzos los domingos en mi cocina nueva, con conversaciones sinceras en mi jardín floreciente. Tuvo que ganarse mi confianza de nuevo. No con regalos, sino con tiempo, con interés genuino, con la constancia de sus actos. El desenlace fue un nuevo comienzo para todos, aunque por caminos separados. Verónica desapareció de nuestras vidas, un rompimiento definitivo y necesario. Nunca más supe de ella. Sergio continúa reconstruyendo su vida y su carrera, y aunque nuestro vínculo aún tiene cicatrices, está sanando. Mi acto final de poder no fue una represalia, sino un acto de amor verdadero. Creé un fideicomiso educativo a nombre de Emiliano, asegurando que su futuro y su educación estuvieran protegidos, sin importar las circunstancias. Así, me aseguré de que el verdadero legado de la familia Cruz no fuera el dinero, sino la lección de que la dignidad no se negocia y el amor se demuestra con respeto, no con cheques. He aprendido, en el invierno de mi vida, una lección fundamental sobre el sacrificio. El verdadero sacrificio, el que nace del amor más puro, no lleva un libro de contabilidad, no espera pagos, ni exige gratitud en voz alta. Se da en silencio, como la tierra le da sus nutrientes a la semilla. Pero incluso la tierra más generosa espera algo a cambio, que la raíz se aferre a ella, que la planta la reconozca como su fuente de vida. Cuando ese reconocimiento se niega, cuando el amor que se da solo recibe desprecio a cambio, el sacrificio se corrompe. Mi historia es un recordatorio de que dar sin límites no es una virtud, si en el proceso permites que tu propia dignidad sea pisoteada. El amor propio debe ser la raíz de la que nace cualquier otro amor. También he descubierto la verdadera naturaleza de la riqueza y la pobreza. Durante años me sentí pobre en mi casa modesta, mientras ellos vivían en una opulencia que me deslumbraba y me hacía sentir pequeña. ¡Qué equivocada estaba! Ellos estaban ahogados en la más profunda de las miserias, la pobreza de espíritu. Su palacio estaba construido sobre cimientos de ingratitud, y sus almas estaban vacías de cualquier valor que no pudiera ser tasado. Yo, en cambio, al reclamar mi verdad, descubrí que era inmensamente rica. Rica en recuerdos, en dignidad, en la lealtad de un buen amigo y en la paz que da el saberse fiel a una misma. La lección más grande es esta. El verdadero valor de una vida no se mide por lo que acumulas, sino por lo que respetas. Un árbol que reniega de sus raíces está condenado a secarse, por muy altas que lleguen sus ramas. Mi hijo y su esposa, en su afán por alcanzar el sol de la aceptación social, intentaron cortar las raíces que los unían a mí, a su pasado humilde, a la historia de esfuerzo de su padre. Y al hacerlo, comenzaron a marchitarse por dentro, volviéndose frágiles y huecos. Que mi viaje sirva para recordar que la gratitud no es una simple cortesía, es el agua que nutre el alma de una familia. Honrar a nuestros mayores, agradecer los sacrificios que hicieron para que nuestro camino fuera más fácil, no es un acto de caridad hacia ellos, es un acto de supervivencia para nosotros mismos. Sin raíces, cualquier viento puede derribarnos. Al final, toda esta larga y dolorosa travesía se puede resumir en una sola palabra: dignidad.
La dignidad es la columna vertebral del espíritu humano. No viene con un precio. No se puede heredar ni comprar. Es algo que se cultiva, se defiende y a veces, como en mi caso, se tiene que reconquistar. Permití que me encorvaran con el peso de la humillación durante demasiado tiempo. Mi gran victoria no fue recuperar mi dinero, sino enderezar mi espalda, levantar la cabeza y recordar el valor incalculable de mi propia existencia. Que nadie, nunca, os haga sentir tan pequeños, tan insignificantes, que olvidéis la inmensidad que lleváis dentro. Vuestra dignidad es vuestro tesoro más sagrado. Defendedla con la vida. Mi nombre es Magdalena Cruz y, en el fondo, siempre he sido una jardinera. Y como tal, he aprendido que para que un jardín florezca de verdad, a veces es necesario arrancar las malas hierbas de raíz, sin importar lo hermosas que parezcan sus flores, superficiales. Solo entonces las rosas auténticas tienen espacio para respirar y crecer bajo el sol de la verdad. Hoy, mi jardín está más florido que nunca, y cada rosa es un testimonio de la fuerza que se encuentra cuando uno se atreve a reclamar su propia historia. Espero que mi experiencia sea una pequeña semilla de fortaleza para todo aquel que alguna vez se haya sentido invisible. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Gracias por acompañarme hasta el final.